Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a un nuevo estudio bíblico sobre el Sermón del Monte. Hoy día vamos a leer Mateo 7 desde el 15 al 20. Oremos. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu en esta mañana para que lo que conversemos, Señor, y cómo esta palabra llegue a cada uno pueda ser de real vivencia y utilidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, a ver, Ingela, tú puedes leer entonces NTV, ¿cierto? De Mateo 7, 15 al 20. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mira, falsos profetas, ¿no es cierto? ¿Cómo dice ahí? Reina Valera dice falsos profetas. Sí. ¿También? ¿Falsos profetas? Sí. ¿Y qué es lo que dice? Que hay que cuidarse, le dice ahí a sus seguidores, cuidarse de los falsos profetas. O sea, Jesús está partiendo la base que existen. Existen los falsos profetas. ¿No es cierto? No podemos desconocer eso, no podemos, ¿no es cierto?, decir de que no hay. Ahora, tenemos hartas referencias a falsos profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Entonces veamos algunas referencias, Ingela, de mismo Jesús ahí, Mateo 24, 11 al 14. Mateo 24, 11 al 14. Ya, dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿Hasta qué versículo? 14. Ya, gracias. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Entonces, que existan falsos profetas tiene que ver también con los últimos tiempos, ¿no es cierto? Tiene que ver, fíjense, según ese texto, con el pecado, ¿ya? Con la perdición de muchos. ¿Qué es lo que es? A ver, un falso profeta. Veamos otro texto, vamos a ir viendo. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ya. O sea, por ejemplo, un falso profeta es aquel que se disfraza de apóstol, es decir, que pretende ser un apóstol, de tener una autoridad apostólica, pero no la tiene, ¿ya? Falsos maestros, ¿ya? Falsos cristos. A ver, otro verso ahí. Mateo, veamos, Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Y después el 22 ahí mismo. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y han surgido muchos anticristos, pero sabemos que la última hora ha llegado. ¿Y el 20? Entonces, la existencia de anticristos, ¿ya? Algunos que pretenden ser el Cristo, ¿no es cierto?, falsos maestros, también tiene que ver con la expansión del Evangelio, ¿ya? Y el 22, ahí mismo, 1 Juan 2:22. ¿Y quién es un mentiroso? ¿El que dice que Jesús no es el Cristo? El que niega al... Perdón, no era una pregunta.
el que dice que Jesús no es el Cristo. Mm. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Ya. Fíjense que una de las cosas que dice el apóstol Juan para identificar, ¿no es cierto?, a un anticristo, es decir, a un falso maestro, a alguien que está enseñando mal, es aquel que niega que Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Ya? O sea, la importancia de Jesucristo. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, algunas señas de qué es lo que son estos falsos maestros, ¿no es cierto? Falso, la palabra griega, acá yo creo que todos la conocemos, que es pseudo, ¿ya? O sea, un pseudo maestro. Siempre hablamos pues, de seudónimo, por ejemplo. Seudónimo significa un nombre, ¿ya? Que reemplaza tu verdadero nombre. Un nombre falso vendría a ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pablo Neruda. Pablo Neruda es un seudónimo, ¿cierto? ¿No sabía? No sabía que él no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Neftalí Reyes. O por ejemplo, Gabriela Mistral, también es un seudónimo, porque ella se llamaba Lucila Godoy. ¿Ya? Entonces, eso es un estilo de escritores, de muchos escritores, pero pseudo significa algo falso, ¿ya? Una mentira. Entonces, la verdad es que toda la historia de la iglesia cristiana, como Jesús lo advirtió acá, ha habido falsos maestros, ¿ya? Todo el tiempo, y por eso Jesús enseña, guárdense, ¿ya? Cuídense, porque no ha sido solamente algo de una época, no iba a ser algo de la iglesia primitiva, porque lo encontramos, ¿no es cierto?, a Pablo, vamos a leer textos de Pablo, hemos leído de Juan, ¿no es cierto?, que en las cartas ya advierten de estos falsos profetas, ¿ya? Pero esto ya también incluso estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había profetas que no eran verdaderos profetas, eran pseudo profetas, ¿ya? Eran falsos profetas. Y eran ellos aquellos que decían, daban a conocer un mensaje como que fuera de Dios, y en realidad era imaginación de ellos, ya no era realmente un mensaje que Dios les había dado. Entonces veamos, por ejemplo, ahí, Ingela, en Jeremías 23, 16 primero. Jeremías 23, 16. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Ya. A Jeremías, ¿no es cierto?, le tocó dar este mensaje, que había muchos, ¿no es cierto?, falsos profetas. Dice, no los escuchen porque les dan esperanzas vanas, ¿ya? También ahí mismo, Ingela, dijimos Jeremías, estamos en Jeremías, el 18, 23, leíste el 16, lee también el 18 y el 22. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Y el 22 dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Ve? Ahí relaciona que dice, oye, estos profetas yo no los conozco, dice, ¿no es cierto? No han recibido mi mensaje. ¿Y qué es lo que no habían hecho? Advertir al pueblo para que se apartara de sus malas acciones. ¿Ya? Entonces, un profeta, normalmente el mensaje que tiene que dar es un mensaje que da Dios, ¿no es cierto? Y que aleja del pecado al pueblo. Y dice acá que esto les daban esperanzas nomás, pero no les advertían. ¿Ya? Entonces también veamos Jeremías ahí mismo, 23, 28. Capítulo 23 de Jeremías, lo pueden leer completo después. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Diferencia entre la paja y el grano, no es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? Mira, esta gente, estos que se declaran profetas, pueden tener sueños,
¿ya? Pero los sueños son engañosos. ¿Cuánto de los sueños es nuestro propio inconsciente, ¿no es cierto? Nuestro propio cosas que suceden en nuestra mente, ¿no es cierto? Pero dice, pero serán sueños de ellos, dice ahí Jeremías, ¿no es cierto? Pero no es que sea mensaje de Dios. ¿Mm? Entonces, grano y paja, cosas diferentes, ¿no es cierto? Dios dice, así de blanco y negro son, no se pueden mezclar. Entonces, dice, cuídense, volviendo al texto de Mateo, cuídense de los falsos profetas. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo vienen? ¿Ah? Ahí en el 15, Mateo 7:15. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo son? ¿Mm? ¿Con qué lo compara? Son como lobos feroces. ¿Ya? Pero vestido De ovejas. de oveja. ¿Ya? ¿Cómo son las ovejas? Las ovejas son mansitas, son inofensivas, son bonitas, ¿ya? Y el lobo, no, po. El lobo es un animal peligroso que de hecho era uno de los enemigos de las ovejas en los tiempos ahí en el sector ahí de Israel, ¿no es cierto? Y los pastores tenían que cuidar a las ovejas de ataques de animales como los lobos, ¿ya? Entonces dice Jesús, cuidado, porque vienen a ustedes vestidos de oveja. O sea, uno los mira y dice, oh, esto es una oveja. Y en realidad es un lobo. Entonces, son peligrosos los lobos, ¿cierto? O sea, los falsos maestros son peligrosos y además son engañosos. ¿Mm? Porque no se presentan así directamente como... Un lobo. Claro, oye, yo soy un lobo aquí, me los vengo a comer. ¿Mm? Entonces, el peligro está, ¿no es cierto? Primero, porque son peligrosos, ¿ya? Si lo compara con un lobo es porque es un animal peligroso para las ovejas, ¿no es cierto? Que son, Jesús siempre nos comparó como un rebaño de ovejas. ¿Mm? Y veamos, por ejemplo, en Hechos 20, 29 y 30. ¿Qué dijo Pablo ahí a los ancianos de Éfeso? Estamos hablando de la iglesia primitiva. ¿Qué versículos? Hechos 29. 29. Perdón, 20, no. Hechos 20, versos 29 y 30. Gracias. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Ya, fíjense, imagínense, bien al comienzo, ¿cierto? Pablo, apóstol, había estado en la iglesia de Éfeso, las había formado, los había guiado, y dice, él sabe que él va a tener que partir en un momento, no se va a quedar para siempre con ellos. Y dice, cuando yo me vaya, sé que vendrán lobos rapaces, ¿no es cierto? Ya, ocupa esta misma figura que usó Jesús, del lobo y del rebaño, y les van a enseñar, ¿qué cosa? Falsedades, ¿no es cierto? Ujú. Les van a enseñar cosas que son equivocadas. Y dice al tiro uno de los propósitos, ¿cierto? Juntar seguidores. ¿Mm? Esa es una de las tentaciones del ser humano, que, ¿no es cierto? Tener poder sobre la gente, que lo sigan, ¿ya? Entonces, cuidado porque muchas veces decimos, uy, a esa persona lo sigue harta gente, sí, pero aquí, ¿no es cierto? Hay que poner foco en la enseñanza. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacía falso a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Ya? ¿O qué enseñaban los falsos profetas? ¿Mm? Veamos algunos textos. Inguelita. 15. A ver, vamos a ver. Jeremías. Vamos, este ya lo leímos, pero vamos a repasar. Jeremías 23, 16 y 17. Cuando aparecían falsos profetas en el pueblo de Israel? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. A los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen, no les sucederá nada malo.
Ya. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Esos profetas decían, no se preocupen, Dios les va a dar paz. ¿Ya? Pero era todo lo contrario, ¿no? Claro, en el fondo estaban alentando falsas esperanzas y no les declaraban el pecado. ¿Por qué Dios traía, ¿no es cierto?, a los pueblos enemigos en el Antiguo Testamento? Porque eso decía. Porque se alejaban, ¿no es cierto?, de sus enseñanzas, desobedecían, ¿ya? Metían dioses ajenos, ¿no es cierto?, los reyes, el mismo pueblo. Entonces Dios permitía, al punto que permitió, ¿no es cierto?, que, ¿se acuerdan? El reino, ¿no es cierto?, tuvo básicamente 3 reyes nomás, ya una vez bueno, obviamente hay muchos años antes de los jueces, pero, y cada uno ordenado en su tribu, pero después hicieron un reino, ya, el primer rey, ¿te acuerdas? Saúl, David segundo y Salomón. Pero entre medio habían otros, pero creo que No, era no, así. no, eso es el primer reino, y después de Salomón, ya le tocaba a su hijo, y ahí se dividió en 2 reinos, ya, Israel y Judá. Y a tal punto, ¿no es cierto?, iban, venían, Dios los liberaba de los enemigos, que siempre era, los profetas decían, oye, Dios les va a traer esta calamidad porque se han alejado de Él, ¿ya? Eso decían los verdaderos profetas, pero había muchos otros falsos profetas, no, no se preocupen, si Dios... ¿Y qué pasó al final? El pueblo de Israel primero desapareció, o sea, perdón, quiero decir, el reino de Israel, el del norte, ya fue derrotado por los enemigos y Judá duró bastante más, el reino del sur, pero finalmente también fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Mm? Y ellos como Estado, ¿no es cierto?, desaparecieron, murieron muchos y siempre Dios dice lo mismo. Entonces, lamentablemente había otros que decían aquí, como dice Jeremías, hoy no se preocupen, ¿ya? No importa que estén lejos de Dios y Dios, ¿ya? Entonces, una de las cosas que hacen los falsos profetas es dar como falsa expectativa donde no importe el pecado. ¿Mm? A ver, ahí mismo 23, Jeremías 23, 28, sobre esto mismo. 28. Sí, Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. ya. O sea, de nuevo, una cosa es un sueño, ¿ya? Querer, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que no nos va a pasar nada a pesar del pecado, y otra cosa es dar el mensaje. Entonces, es como que estos profetas en el Antiguo Testamento que Dios denuncia, decían, ¿se acuerdan incluso que hay historias con algún rey, ¿no es cierto?, que el rey pedía profetas que le vinieran a decir qué tenía que hacer. Y venían y le decían, oye, no te preocupes, Dios te va a dar la victoria. Y resulta que venía el verdadero profeta y decía, no, vamos a perder, tú vas a perder. Entonces, una característica del falso maestro es que no enseña respecto del pecado, de lo que está mal, y que al final va a haber un juicio de Dios, ¿ya? Y que tenemos que arrepentirnos, tenemos que confiar en Jesucristo, ¿ya? Y que Él nos salva, nosotros no nos podemos salvar juntos. Entonces, fíjense que tiene mucho que ver el texto de Mateo, ¿ya? Viene a continuación de lo que vimos la semana pasada, que es lo de la puerta estrecha y la puerta ancha, ¿te acuerdas? Camino estrecho y camino ancho, ¿ya? ¿Qué hace entonces si uno ve la lógica con que sigue esto? Jesús dice, justo después, ¿no es cierto?, son pocos los que, ¿no es cierto?, es angosto el camino que lleva a la vida, dice ahí el 14, ¿ya? Estrecha la puerta, y justo a continuación sigue con esto, guárdense de los falsos profetas. Entonces, ¿qué muchas veces qué hacen los falsos profetas? Dicen que el camino es más ancho en realidad, ¿no es cierto? No, si mira, si este otro camino también te lleva. No, si no importa, no importa, Dios te... No importa, no necesitas dejar esos vicios, no necesitas cambiar, ¿no es cierto? ¿Ya? Si Dios al final nos va a salvar a todos igual, ¿ya? ¿Qué más? ¿Se te ocurre algo más, Ingela?
¿Mm? No existe solamente, esto no es tan así como que haya dos caminos, ¿no es cierto? Hay terceros caminos. Mira, si, como el dicho ese, ¿no es cierto? Que todos los caminos llevan a Roma, ¿tú sabes ese dicho? Que eso viene del Imperio Romano porque había tantos caminos que lo construyeron los romanos y la idea era conectar la capital con todo el imperio. Pero también mucha gente dice eso, no, si no importa, mira, eh, al final Dios te entiende, ¿no es cierto? Hay muchas formas de llegar a Dios. ¿Mm? Pero eso es totalmente distinto a lo que dice la Biblia. Claro, pero hay falsos maestros que pueden enseñar eso, que se atreven a decir lo contrario que enseñó Jesús aquí, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, las falsas enseñanzas pueden llevar a muchos a la destrucción. ¿Mm? Entonces, por eso es peligroso el lobo. ¿Mm? ¿No es cierto? Los falsos maestros son peligrosos. Y lo otro que tienen es que son engañosos, ¿cierto? Vimos que vienen, dice Jesús, vestidos con pieles de oveja. ¿Ya? ¿Se acuerdan de antes, unos versículos anteriores, cuando vimos esto de los perros y los chanchos? Sí. ¿Ya? Que no deis vuestras perlas a los cerdos. ¿Ya? Creo que el versículo 6, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cerdo y un lobo? ¿Ya? El lobo es, ¿no es cierto?, astuto, no se muestra, es engañoso, dice Jesús, porque además viene vestido de oveja. ¿Y cómo es el chancho? O sea, el chancho no se... Tú ves que es chancho, po. Es cochino, ¿ya? Es más fácil de detectar, ¿ya? Pero lo peligroso, lo engañoso que puede ser un falso profeta, un falso maestro, ¿ya? Porque se hace aparecer como que fuera, simula, ¿no es cierto? Se hace aparecer como alguien bueno. ¿Mm? Entonces, el que es crédulo, ¿no es cierto?, se lo puede tragar. ¿Mm? A veces puede ser porque tenga muchos estudios. A veces puede ser porque, ¿no es cierto?, una apariencia de alguien piadoso. ¿Mm? Entonces Jesús dice, cuídense, ¿ya? Cuídense, estén alertas, ¿ya? Pidámosle al Señor siempre discernimiento. ¿Mm? Todo el tiempo, cuando escuchamos una enseñanza, poder discernir, es decir, separar realmente lo que es del Señor y lo que no. ¿Mm? Pero Jesús también nos da una idea acá sobre qué pruebas podemos encontrar. ¿Mm? Así que ahí Mateo 7, ¿no es cierto?, el texto en que estábamos, del 16 al 19 nos da otro ejemplo. Acaba de usar el ejemplo del lobo y la oveja, ¿cierto? O la piel de oveja. Y ahora, ¿cuál es el ejemplo que da? Del fruto y de los árboles. De los árboles, ¿no es cierto? Podría escapársenos que detectar un lobo vestido de oveja, ¿cierto? Si alguien viene bien disfrazado de ovejita, sí, podría ser que nos engañe, ¿cierto? Un árbol, ¿m? Un árbol ya cuando da fruto, ¿nos puede engañar o no? No debería poder. No, pues cierto, porque pasa cuando uno compra árboles, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado que compren árboles pequeñitos, estos de jardín o de... ¿Ya? Me acuerdo que, bueno, con Sandra fuimos a comprar un par de árboles hace ya 15 años, pues, ¿o no? 2000, no, 2006. 14 años atrás, en esta época. Ah, no había nacido la Ingrid. Iba a nacer ese año, pero todavía no, porque fuimos en esta época. Y dijimos, ya, vamos a poner árboles en la casa, entonces que crezcan en la casa. Ya, entonces fuimos a mirar un jardín por ahí por Buin, creo, hacia el sur, Calera de Tango o Buin, y entramos y ya, ¿qué es lo que nos gustaría? Un limón, ¿ya? Y un palto, ¿ya? Entonces te muestran así unas ramitas delgadas como de menos de 1 metro, o sea, hay más chicos también, pero ya, oye, 1 metro, que es como un palito nomás. Ya, esto es un palto y esto es un limón. Y además mira, este es limón de pica.
Ah, y este de acá, este es palta, sí, pero no es jas, es palta negra la cruz. ¿Qué me queda? Creerle nomás al tipo pues, que nos vendió. Porque, ¿qué yo veo? No tengo idea, no veo el fruto, nada. Y esos árboles crecieron, hoy día son, el palto es gigante, efectivamente era palta negra la cruz, y el limón era efectivamente limón de pica, es excelente, ¿ya? Pero tuvimos que esperar el fruto, ¿cierto? Pero una vez que sale el fruto, si hubiera salido limón de otro tipo, o si hubiera salido durazno, no me engañaron, ¿ya? ¿Cierto? Yo pedí un limón, bueno, era verdad en este caso. Entonces, ya cuando uno ve el fruto, no hay forma de equivocarse, po. Efectivamente es un limón de pica y el otro grande efectivamente es un palto, ¿ya? Entonces, un árbol no se puede disfrazar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hay que ver, dice Jesús, los frutos, ¿ya? ¿No es cierto? Claramente no es una parra, no es una vid lo que tengo en el patio porque no da uvas. Claramente no es una higuera porque no da higos. Y al revés también, el árbol que tengo adelante es un liquidámbar que no da fruto, es un árbol ornamental, ¿ya? Y así, pues, hay plantas, ¿no es cierto?, que dan frutos malos, como dice acá Jesús, y otras plantas que no dan fruto y se echan al fuego nomás. ¿Mm? Entonces él dice, mira, por sus frutos, el 20, los conoceréis. Qué buen ejemplo, ¿ya? Entonces dice, por los frutos conocerán, así como un árbol saben qué es. A esta gente, falsos maestros, también los van a reconocer por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Las acciones y la manera en que se comportan. ¿Ya? ¿Y dónde dice eso? O sea, en el 16 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Ya? Y en el 20, como después de una parte, dice, puedes identificar a la gente por sus acciones. Muy bien. O sea, el primer tipo de fruto importante es la conducta, ¿cierto? Cómo nos comportamos, el carácter, la conducta. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ejemplo de que Jesús es la vid? Esto está en Juan, y nosotros las ramas o pámpano. Por lo tanto, ¿a quién se parece el carácter o a quién esperamos que se parezca el carácter de un verdadero cristiano? A Cristo. A Cristo, ¿cierto? El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, leamos eso, Gálatas 5, 19 al 23. Él llevó esta idea de los frutos. ¿Cuáles son los frutos del cristiano? ¿Qué versículos? Gálatas 5 lee del 19 al 23. Ya. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. O sea, lo primero de fruto es esto, ¿ya? Si vemos, ¿no es cierto?, paciencia, amor, ¿no es cierto?, bondad, benignidad, toda esta lista, entonces es algo que concuerda. Pero si vemos más bien enemistad, impureza, ¿no es cierto?, inmoralidad, ¿no es cierto?, borrache, todo lo que dice, entonces, oye, cuidado, ¿ya? Porque esos no son frutos del Espíritu. Por supuesto, ¿no es cierto?, que siempre sabemos que como seres humanos nos podemos equivocar, podemos pecar y tenemos que pedir perdón. Pero claramente, ¿no es cierto?, aquí se refiere cuando esto es algo permanente, ¿no es cierto? Ok, ese es un punto. Hay otro punto más importante, ¿ya? ¿Cuál puede ser otra forma de identificar un fruto de estos árboles?
Busquemos, Ingela, por favor, Lucas 6:45. Lucas 6:45. Aquí. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Ya. Entonces, las conductas no son simplemente algo exterior, ¿no es cierto? Sino que viene del corazón, ¿ya? Y dentro de eso también hay palabras, ¿no es cierto? Entonces, es más profundo que simplemente el examen de una cosa exterior, ¿ya? Veamos, por ejemplo, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Ya. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Ya, Juan ahí, ¿no es cierto? El apóstol está diciendo, cuidado, hay muchos falsos profetas, pónganlos a prueba. ¿Mm? No porque alguien diga, hablo en nombre del Espíritu, es para llegar y aceptarlo. Pónganlo a prueba. Y el 2:26, Ingela, 1 Juan 2:26. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Hay una intención, ¿no es cierto?, de apartar del camino. Mateo 12:33 al 37. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Hasta 37, ¿verdad? El 36 dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Entonces, volviendo a esto, ¿no es cierto?, del corazón, también son las palabras que salgan, ¿ya? Y las palabras y las acciones, ¿no es cierto?, las palabras tienen que ver con la enseñanza, ¿no es cierto?, hay que ponerlas a prueba, hay que ponerlas a prueba. Ahora, ¿con qué? ¿Contra qué se prueban? ¿Ya? ¿No es cierto? Veamos, volvemos ahí a Primera de Juan 2:24. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Ya. De lo que se les ha enseñado desde el principio, seguir fieles. ¿A qué se está refiriendo? A la enseñanza, el Evangelio de los apóstoles, ¿ya? Siempre entonces es bueno ir a chequear contra qué dijeron los apóstoles, es decir, lo que está en la Biblia. Se pueden inventar muchas cosas, se pueden decir muchas cosas, el Espíritu me dijo esto, lo otro. A ver, sometámoslo a prueba contra lo que enseñaron los apóstoles, ¿ya? 4:6, vamos a leer varios versículos ahí en Primera de Juan, Ingel, así que 4:6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Ya, prestar atención entonces a las enseñanzas de los apóstoles, ¿ya? Ahí mismo en Primera de Juan 2:22 y 23. Creo que leímos antes el 24, pero ahora leamos 22 y 23. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Entonces, una cosa pero fundamental es creer en Jesucristo, ¿ya? Y creer que es el Hijo de Dios
¿no es cierto?, humano, nació como un hombre, pero también Dios, hijo de Dios. Y eso es fundamental. Y por ejemplo, hay sectas, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que no son correctas, ¿no es cierto?, como los testigos de Jehová, que no creen, ¿no es cierto?, que Jesús es hijo de Dios. ¿Mm? Entonces, he ahí un ejemplo, ¿ya? Fundamental, ¿no es cierto?, Jesucristo, confesar a Jesucristo. Puede hablar alguien de Dios, podría incluso hablar del Espíritu Santo, pero hablar nomás, porque si no cree en Jesucristo, ¿no es cierto?, que Él es el Hijo de Dios, entonces estamos mal. Ya, de nuevo ahí, capítulo 4, 2 y 3 de Primera de Juan. Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Entonces, anticristo es todo aquel que no cree o niega que Jesús vino como un hombre también, no solamente que es hijo de Dios, él no era un fantasma, ¿no es cierto? Es negar, por ejemplo, la cruz, el trabajo que él hizo, ¿ya? Y dice, bueno, y el anticristo ya está acá, ¿no es cierto? Porque ya en ese tiempo habían algunos que andaban hablando estas cosas, ¿ya? Vamos a segunda de Juan 7:9, a ver, perdón, segunda de Juan, obviamente versículos 7 al 9, una carta cortita. Oh. Segunda Juan 7. 7 al 9. Ya. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Entonces, la centralidad, ¿no es cierto?, de la divinidad y humanidad de Jesucristo. Es muy importante, algo muy central que nos ayuda a identificar a un falso maestro de un verdadero maestro, ¿ya? Entonces, la segunda prueba, así como hablábamos antes de la conducta, ¿cierto?, los frutos como conducta, también está las enseñanzas. La doctrina tiene que ser de acuerdo a lo que fue enseñado por los apóstoles, lo que está en la Biblia, ¿ya? Piensen que a Lutero y los otros reformadores del siglo XVI, ¿ya? 1517, ¿se acuerdan? Calvino, Zwinglio y bueno, son los más conocidos, pero hubo otros más. A ellos los acusaron de falsos profetas, ¿no es cierto? La Iglesia Católica, claro, decía, ustedes están enseñando mal. Pero ellos, ¿qué decían? No, es la Iglesia la que medieval, ¿no es cierto?, la que se apartó de la verdadera enseñanza, ¿no es cierto? Están enseñando, por ejemplo, que el perdón se puede comprar, que eran las indulgencias, cuánta barbaridad más se enseñó, y se habían alejado de la enseñanza fundamental. ¿Y ellos qué dijeron? No, volvamos a la Biblia, ya recuperemos lo que enseñaron los apóstoles, ¿ya? Lutero dijo, ¿no es cierto?, sola escritura, ¿ya? Una de los solos, ¿no es cierto?, solo la Biblia como una fuente para toda enseñanza. La Iglesia Católica medieval se había transformado en algo que tenía declarada, por ejemplo, el Papa, que era infalible, ¿ya? Que la tradición también era una fuente de enseñanza, ¿no? Y de ahí habían venido muchas cosas muy erradas. Entonces, también, ¿no es cierto?, tenemos que mirar el mensaje, ¿ya? Para ver si es que un maestro es verdadero o falso. Y veamos también, ¿no es cierto?, Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo, hay varias referencias ahí a cuáles son los resultados entre los seguidores, ¿ya? De estos maestros. Pero veamos Primera de Timoteo 1, 4 al 5. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿No es cierto? Le da instrucciones a Timoteo, Pablo, porque decía, oye, hay algunos aquí que están dedicados a fantasías, a perder el tiempo con enseñanzas que no contribuyen, ¿ya? Eso también es un fruto, ¿ya? Veamos, por ejemplo, segunda de Timoteo 2, del 16 al 18. Segunda de Timoteo 2, del 16 al 18. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ahí nombra a dos, ¿no es cierto? A dos personas que eran estos maestros que, oye, decía, están enseñando mal. ¿Leíste hasta el 18? Ah, perdón, solo leí el 17. El 16 y el 17. Yo pensaba que eran los dos. El 18. Ah, ya. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Se fijan ahí ellos dos y Pablo ahí los denuncia con nombre y apellido. Bueno, nombre, ¿ya? Que estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido de los muertos. Entonces es una enseñanza que no tiene nada que ver con la Biblia. Por eso hay que estar atento. Y, a ver, veamos segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. El 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La importancia, ¿no es cierto?, de toda la escritura para capacitarnos, para saber reconocer cuando una enseñanza es de Dios y cuando no. ¿No es cierto? Y Tito 1.1, que está justo ahí a continuación. Yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces, la verdad que enseña Dios para poder vivir una vida dedicada a Él. Ese es el propósito, ¿no es cierto?, de la enseñanza. Entonces, creo que es responsabilidad de todos, ¿no es cierto? Como aquí le habla Jesús a todos los que le estaban escuchando, todos sus seguidores, ¿no es cierto?, de que había que guardarse de los falsos maestros, estar atento, reconocer por los frutos. Hemos hablado de los tipos de frutos que son importantes, como el Señor también a través de las Escrituras, la revelación que Él ha entregado, ¿no es cierto?, nos ayuda y nos guía, y nos guía en este camino. Somos todos responsables como congregación de estar atentos, ¿ya?, como personas. Pero claro, también hay una responsabilidad mayor sobre los que están a cargo de la iglesia, sobre el pastor, directorios, presbíteros, ¿no es cierto? Y por eso a veces tenemos que entender que producto de esa responsabilidad, a veces el pastor, ¿no es cierto?, o los presbíteros tienen que decir, hermano, tienen que corregir, o tienen que decir, hermano, esto está mal, ¿ya? Hermano, no hablemos de esto, ¿ya? Cuidado con esa enseñanza, ¿ya? Porque al final
hay una responsabilidad, ¿m? Una responsabilidad de estar alerta y que el rebaño no se pierda, sino que podamos todos seguir creciendo en el camino de la fe, ¿no es cierto? Una estatura como la estatura de Cristo, y claramente nos podemos perder si es que somos mal enseñados. Entonces, también comprensión, hermanos, ahí, porque a veces, claro, decimos, oye, ¿por qué el pastor me dice esto? ¿O por qué la enseñanza quizás está concentrada en no tantas personas? Bueno, porque hay una responsabilidad. ¿M? Entonces, que el Señor tenga misericordia, nos ayude a estar alerta. Esto no se trata tampoco de una casa de brujas, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto? El Señor nos pide que nuestros frutos, ¿no es cierto?, puedan rendir. ¿M? Y que estemos, ¿no es cierto?, seamos comprensivos y estemos alerta, ¿no es cierto?, para que nuestros hermanos, todos nosotros podamos seguir el camino, como dice aquí Jesús, llegar a la puerta estrecha, ¿m? Que lleva a la salvación. Bueno, oremos para terminar por hoy. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu evangelio, por las buenas noticias, Jesucristo, que mediante el cual podemos llegar a ti. Señor, ayúdanos siempre a profundizar tus enseñanzas que encontramos en la Biblia, tu evangelio, profundizar en el conocimiento de Jesucristo. Señor, danos humildad también para tener claridad de qué cosas enseñar, Señor, ser guiados por ti en la profundización de las Escrituras, Señor, para que no caigamos en ningún momento en enseñar algo que no está de acuerdo a tu palabra. Señor, ten compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das todas las herramientas para poder seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao.